Ok, abran su Biblia a Hebreos capítulo 4. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la bendición, Señor, y el privilegio de estar reunidos todos los hermanos juntos aquí en esta mañana. Y gracias Señor por la libertad que tenemos y la habilidad que tenemos para abrir tu palabra y estudiarla juntos. Te pedimos Señor que tú nos guíes y nos dirijas a través de ella, como siempre, porque lo necesitamos Señor. Necesitamos que tu Espíritu nos hable. Necesitamos Señor que tú veas el corazón de cada persona y toques ese lugar especial que cada uno tiene para ser tocado por ti hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén. Muy bien, entonces estamos en el libro de Hebreos, estamos estudiando acerca de cómo Jesús es mejor. Jesús es mejor que cualquier cosa. Y lo hemos estado viendo constantemente ese tema, hemos estado viendo constantemente que el escritor a los Hebreos, una de las cosas que quiere hacer que los hebreos vean es que Jesús es mejor que todas sus costumbres religiosas pasadas, mejor que el judaísmo, mejor que todo, ¿verdad? Y la semana pasada estudiamos los versículos 12 al 13 del capítulo 4 y los quiero leer nada más para que podamos volver a agarrar el hilo de donde estamos. Entonces, en Hebreos capítulo 4, los versículos 12 y 13 dicen lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Nos está hablando acerca, obviamente, de la palabra de Dios. Nos está hablando, obviamente, acerca de cómo es una espada de dos filos y que de hecho es más cortante, más penetrante, más filosa que una espada de dos filos. Y nos está diciendo que la palabra de Dios revela todos nuestros pensamientos. Nos está diciendo que la palabra de Dios puede ver hasta lo más profundo de nuestro corazón y hablarnos a nosotros mismos acerca de lo que hay escondido en él. Como vimos la semana pasada, todos necesitamos que nuestro corazón sea escudriñado por el Espíritu Santo, sea escudriñado por medio de la palabra y lo ponga al descubierto delante de nosotros mismos para que nosotros mismos nos demos cuenta en dónde nos encontramos. Es la gracia de Dios la que hace eso. La gracia de Dios nos ayuda a que a través de su palabra podamos ver exactamente cómo somos, lo que somos y dónde estamos para que podamos tomar las medidas necesarias para estar en donde Él quiere que estemos. Y se nos dice muy claramente que nada de lo que Dios creó, nosotros somos parte de ello, nos podemos esconder de Él, ¿sí? Y todas las cosas quedan al desnudo. Y luego nos recuerda en el final del versículo 13 que un día vamos a tener que rendir cuentas al Señor. ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios, de este Dios santo, perfecto, bueno y justo? Vamos a necesitar de algo o de alguien que nos ayude una vez que estemos delante de Él, porque como la misma palabra de Dios nos dice, ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros es bueno, todos somos personas pecaminosas que estamos vendidas al pecado. Y a menudo el pecado nos gana y nos lleva a hacer cosas que habíamos pensado que ya nunca más íbamos a hacer y de hecho que hemos hasta prometido que ya nunca vamos a hacer. Necesitamos entonces a alguien, necesitamos un abogado y ese abogado es ¿quién? Cristo. Y necesitamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Necesitamos a Cristo como aquel que va a estar delante de Dios entre Él y nosotros y que va a interceder por nosotros como el sacerdote lo hacía en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí hoy, comenzando con el versículo 14 de Hebreos 4 y hasta Hebreos 5 y el versículo 10. Que Jesucristo es, de hecho, un sumo sacerdote. Entonces, vamos a comenzar ahí en el versículo 14 y noten lo que nos dice ahí. Por lo tanto, porque necesitamos ese sacerdote, porque vamos a necesitar a alguien que intervenga entre Dios y nosotros, y ya que esto es un hecho, esto ya es dado, en Jesús el Hijo de Dios tenemos, noten, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Noten, hablábamos del sacerdocio de Aarón. Y hablábamos como aquel que intercedía por el pueblo y una vez al año solamente era el sumo sacerdote. Solamente sumo sacerdote. De hecho, hemos visto ya en Hebreos 2:17, la segunda parte del versículo 17, hablando de Jesucristo, que es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. El escritor a los Hebreos ya nos está anticipando que Jesucristo es un sumo sacerdote misericordioso y fiel.
En Hebreos 3:1 vimos cómo el escritor llama a Jesucristo sumo sacerdote de la fe que profesamos. Entonces, así como la iglesia, por ejemplo, la iglesia tradicional tiene sus sacerdotes, así como muchas otras religiones tienen sus sacerdotes que básicamente son los que representan a Dios delante de los hombres y representan al hombre delante de Dios, nosotros como cristianos también tenemos un sacerdote. Y quiero decirles algo, ese sacerdote no soy yo. Ese sacerdote no es el pastor Bill. Ese sacerdote no es ninguno de los pastores que ustedes ven aquí en la iglesia sirviendo como tales. Ese sacerdote, y el único que puede ser ese sacerdote, es Jesucristo. Es el único. No podemos nosotros tomar esa posición, no podemos nosotros tomar ese título, como vamos a ver más adelante, porque ese es algo que Dios impone. Y sobre aquel que lo impuso fue primeramente sobre Aarón y sus hijos, como aquellos que iban a representar al hombre, a los judíos delante de Dios y a Dios delante de los hombres aquí en la tierra. Pero viene Jesús y Él acaba con todo eso. Viene Jesús y Él termina con toda necesidad de que haya un hombre que represente al hombre delante de Dios y un Dios que represente a Dios delante de los hombres. Y esa persona es Jesús. Pero quiero que noten algo aquí. Que aquí no llama a Jesús solamente sumo sacerdote, sino que lo llama como gran sumo sacerdote. Y el hecho de que le agregue aquí el adjetivo gran a Jesús, esto lo hace ¿qué? Lo hace mejor que el sumo sacerdote. Entonces, tan buenos, tan necesarios que eran los sumos sacerdotes para presentar el sacrificio delante de Dios una vez al año por el pueblo judío, Jesús es el gran sumo sacerdote. Ahora, para que entiendan, porque la palabra para nosotros gran a menudo no tiene mucho significado, ¿verdad? Hay una gran venta, ¿verdad? Hay un gran estreno, hay una gran, qué sé yo, presentación. Y entonces tenemos esa palabra gran como algo muy común y corriente. Pero cuando lo unimos a las palabras sumo y sacerdote, vemos que este tiene un significado mucho más grande. Por ejemplo, la palabra sumo quiere decir supremo, quiere decir altísimo o que no tiene superior. ¿Entendieron eso? ¿Escucharon eso? Quiere decir supremo, quiere decir altísimo, o sea que no tiene superior. Si vamos a tomar esto así como está escrito, quiere decir que el sumo sacerdote, que era Aarón y todos sus hijos después de él, no había alguien más supremo que él dentro de lo que el sacerdocio concierne. No había alguien más grande que él, era el Altísimo, era la máxima autoridad religiosa a quien se podía ir para poder tener a alguien que intercediera por la persona delante de Dios, ¿verdad? Pero a Jesús se le agrega la palabra gran antes de sumo. Y la palabra gran quiere decir principal o primero en una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el principal y primero, el más alto, el supremo, el altísimo, el que no tiene superior a él delante de Dios. Y ninguno de los sacerdotes antiguos o modernos pueden declarar esa habilidad, pueden declarar ese título, porque Él es el único gran sumo sacerdote. Sí, entonces, si el decir que Él es sumo sacerdote lo hace alguien que no tiene superior y le agregamos el adjetivo gran antes de sumo, esto hace que Jesucristo sea el más grande de todos. No hay quien se le pueda acercar. Él es mejor que ellos. Y como tenemos al sumo sacerdote, que es mejor que cualquier sacerdote, como ese sacerdote misericordioso delante de nosotros, y como tenemos este sumo sacerdote que es fiel, y como tenemos este sumo sacerdote que, como vamos a ver más adelante, nos entiende en nuestra carne porque Él mismo fue hombre, entonces retengamos, les dice el escritor de la carta a los hebreos, retengamos nuestra profesión de fe, mantengámonos firmes, es lo que les está diciendo. Y es lo que yo les digo aquí en esta mañana, ¿sí? Si hemos llegado a la conclusión y hemos llegado a creer que Jesús es la autoridad más alta a la que podemos ir, a quien podemos apelar en nuestra situación espiritual en la que estamos, en nuestra situación como hombres y mujeres pecaminosos que somos, si Él es la más alta autoridad y no hay nadie más alto que Él, entonces debemos retener nuestra fe en Él.
Debemos mantenernos en Él. No debemos dejar que nada ni nadie trate o logre separarnos de Él. No importa que sea, no importa que sea una autoridad espiritual aquí en la tierra o se llame autoridad espiritual, no importa que sean las aflicciones, no importa que sean los problemas como lo que estaban sufriendo los hebreos cuando esta carta les fue escrita. Si Él es lo máximo, entonces ya no hay nadie más a quien ir. Por lo tanto, pase lo que pase, hay que retener nuestra fe, hay que mantenernos en esa fe. Eso es lo que Pablo implica cuando les escribe a los filipenses, por ejemplo, en el Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14. Él dice esto: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, lo cual ninguno de nosotros somos a propósito, sino que sigo adelante. No me muevo hacia atrás, no doy marcha hacia atrás, sigo adelante, sigo caminando hacia enfrente. Y luego noten lo que dice: por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo. Lo que está diciendo aquí es por ver si logro agarrarme de aquello para lo cual fui agarrado también por Cristo. Dios nos salvó con un propósito, Dios nos salvó para hacer algo con nosotros. Y nosotros tenemos que estar firmes en Él, tenemos que estar soportando, mantenernos en Él, tenemos que arraigarnos en Él para alcanzar aquello para lo que Él también nos ha alcanzado a nosotros. Noten lo que dice en el versículo 3, hermanos: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Le está diciendo: yo voy a dejar todo lo de atrás, voy a dejar todo lo pasado, no me voy a clavar en ello, no me voy a concentrar en ello, me voy a concentrar en que el Señor se ha agarrado de mí con un propósito y yo voy a seguir hacia adelante, yo voy a permanecer en Él, yo voy a mantener mi fe puesta en Él, mi vista puesta en Él, para ver si logro alcanzar todo aquello para lo que Cristo me ha alcanzado a mí. Cristo nos ha alcanzado a todos y cada uno de nosotros porque quiere cumplir un propósito en y a través de cada uno de nosotros. Pero para que eso se lleve a cabo, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe en Cristo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en Él. Tenemos que retener nuestra fe, esa fe que confesamos que teníamos en el principio, tenemos que retenerla para que el Señor pueda hacer lo que Él solamente puede hacer. En Hebreos capítulo 10 y el versículo 23, noten lo que sigue diciendo Pablo, y vamos a llegar, el escritor a los Hebreos, y vamos a llegar ahí en unas par de semanas. Nos dice: mantengamos firme como soldados, y sin fluctuar, sin cambiar, sin hacerse de un lado para otro, la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. En otras palabras, tenemos que mantenernos firmes en Él, tenemos que mantenernos sin andar titubeando, sin movernos de un lado para otro, sin andar de aquí para allá, ¿sí? Tenemos que mantener firme esa esperanza que profesamos, que decimos tener, porque ¿saben qué? ¿Quién lo prometió? Lo prometió Dios mismo en Cristo Jesús. Y si lo prometió Dios mismo en Cristo Jesús, quiere decir que se va a llevar a cabo. Por lo tanto, si es Dios el que lo prometió y Él es fiel para cumplirlo, entonces tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que mantenernos a Él, pase lo que pase. No importa qué tan fuertes sean los vientos que soplan en nuestra contra, no importa qué tan pesada la carga, no importa qué tan difícil la aflicción, no importa qué tan doloroso sea lo que estamos pasando, tenemos que aferrarnos a Él porque Él es nuestra única esperanza y Él es fiel para cumplir lo que prometió. Entonces, y si Él no hay nadie más que Él, no hay nadie más alto, no hay nadie más supremo, no hay nadie más grande, entonces nos conviene aferrarnos a Él. Amén. Porque no hay nadie más. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Dice el salmista, ¿verdad? Solamente a ti, solamente tú. Entonces, si Él es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y queremos ser salvos, ¿verdad? Todos queremos ser salvos del infierno, queremos ser salvos de estar condenados por toda la eternidad. Y Él es el único que lo puede lograr. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Mantenernos firmes en Él. Y saben que nosotros podemos tener esa misma resolución que Pablo tenía cuando les escribió a los filipenses y que el escritor de los hebreos les está pidiendo a ellos como cristianos que tengan. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Porque lo tenemos a Él. Noten el versículo 15 de Hebreos 4, nos sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Noten por favor las primeras dos oraciones del versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, y eso lo tomamos por hecho, lo tomamos por real, quiere decir que lo contrario también es verdad, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo del modo positivo, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pensemos en eso un momento. Tenemos un sumo sacerdote, lo tenemos, es nuestro, está de nuestro lado, está de nuestra parte. Y se puede compadecer de nosotros, puede tener compasión de nosotros. Puede decir, yo he caminado en sus zapatos, por lo tanto puedo compadecerme de lo que ustedes están pasando, puedo compadecerme de las pruebas por las que están pasando, puedo compadecerme de las tentaciones por las que están pasando, porque yo mismo las pasé. Y noten que dice, fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, en todo. Bien, ahora, una de las cosas de la palabra tentación o tentado, ¿sí? Quiere la misma palabra que se puede traducir prueba o probado, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, cuando vamos en la escuela y se nos hace una prueba para ver si hemos aprendido lo que hasta entonces se nos ha enseñado, ¿verdad? Las pruebas que Dios deja que vengan a nuestras vidas tienen precisamente ese propósito. No castigarnos. Muchas veces pensamos que las pruebas son castigos de parte de Dios, ¿verdad? No, no son las pruebas, esas no son las pruebas. Las pruebas están diseñadas para que nosotros nos demos cuenta de si hemos estado aprendiendo todo lo que Dios nos ha estado dando a través de su palabra. Y saben que se siente bien suave, no sé si a ustedes les ha pasado, pero se siente bien suave cuando estamos en la prueba, pasa la prueba. Y cuando abrimos los ojos después de las pruebas, vemos que estamos todavía firmes con el Señor. Vemos que estamos todavía caminando con Él. Vemos que estamos todavía sirviéndole a Él. Que las pruebas no nos apartaron de Él. Que las dificultades no nos llevaron a desviarnos de su voluntad, sino que nos mantenemos firmes en Él. Y eso es como que Dios nos pone un 10 cuando eso sucede. Pero es injusto con darnos un 10. Porque no fue por nuestras propias fuerzas que lo logramos. Fue porque su Espíritu Santo estuvo con nosotros todo el tiempo guiándonos. Fue porque su poder estuvo en nosotros obrando. Fue porque Él fue nuestra fortaleza en medio de la prueba. Pero aún en eso tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que agradecerle a nuestro Señor. Y tenemos también que estar sumamente agradecidos y asombrados de que se nos diga aquí que Jesucristo fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Ahora, yo sé cómo soy tentado yo, ¿sí? Yo sé cómo soy probado yo. Y cuando pienso en que Jesús pudo ser tentado de la misma manera en la que yo soy tentado, mi primera reacción es, no puede ser. No puede, ¿cómo? Jesús ser tentado a hacer las cosas que yo soy tentado a hacer. No, imposible. Pero sí es. Fue tentado en todo. Y piensen las maneras en las que usted es tentado, y Él fue tentado en todo. Ahora, para poder entender cómo es que esto sucede, tenemos que volver a lo que Satanás es. Satanás es lo que nosotros llamamos en inglés one trick pony. ¿Saben lo que es one trick pony? Está hablando de un caballo que solamente sabe hacer un truco, ni uno más. Y solamente sale cuando se trata de hacer ese truco. Y cuando se necesita otro truco, ya no se puede usar ese caballo, se tiene que sacar otro. Satanás siempre ha tentado al hombre de la misma manera que lo hizo desde el principio. Y el apóstol Juan lo describe como el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas las tentaciones o pruebas que vienen a nosotros a través de nuestra vida tienen que ver con una de esas tres. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Piensen en todas las tentaciones que pueden venir hacia usted, todas las tentaciones con las que lo ha atacado Satanás, y todas y cada una de ellas tiene que ver con una de esas tres cosas.
Y cuando se nos habla de que Jesús fue tentado en todo o probado en todo de la misma manera que nosotros, Satanás trató de usar esas mismas tentaciones para hacerlo caer. Mateo capítulo 4, comenzando con el versículo 1, se nos dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, noten, tuvo hambre. ¿Con qué tiene que ver el hambre? Con la carne, con la necesidad de la carne, con el deseo de la carne, ¿sí? Versículo 3 sigue diciendo: el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió en el versículo 4, escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le dice si eres hijo de Dios, ¿a qué sentimiento estaba apelando ahí Satanás? Al orgullo, a la vanagloria. ¿Eres hijo de Dios? ¿Cómo que eres hijo de Dios? ¿Y tienes hambre? Jesús puede haber dicho: pues para que veas que sí soy hijo de Dios, dame una piedra de esa, la más grandota. La voy a convertir en una torta para que se te quite, ¿verdad? ¿Hubiera podido hacer eso? ¿Lo hubiera podido hacer? Claro que lo hubiera podido hacer. Pero el diablo estaba apelando entonces a la necesidad de la carne, al deseo de su carne y a la vanagloria también, que vamos a ver que lo hacen en todas las tentaciones de Jesús. Entonces, ¿qué es aquí el deseo de la carne? Aquí el deseo de la carne es hacer a un lado el plan de Dios para hacer lo que la carne quiere hacer. ¿Alguna vez ha sido tentado alguno de ustedes para hacer a un lado el plan de Dios y hacer lo que la carne quiere que hagan? Todos, ¿no es cierto? Hay veces que tenemos el plan de Dios claramente delante de nosotros, pero la carne nos dice: no, ¿cómo? ¿Te vas a esperar tanto? ¿Te vas a privar de este placer? ¿Te vas a privar de esta cosa que no tiene nada de malo? ¿Por qué? ¿Por obedecer a Dios? ¿Por seguir el plan de Dios? No, tómalo, cómelo, hazlo. No vas a lastimar a nadie. Y así fue como fue tentado Jesús, así somos tentados nosotros también, a hacer a un lado el plan de Dios por hacer lo que a la carne desea, lo que la carne quiere que hagamos. Y todos somos tentados de una manera o de otra a hacer lo que la carne quiere. El deseo de la carne, lo que la carne necesita, lo que la carne desea. En el versículo 5 de Mateo 4 sigue diciendo: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, noten de nuevo, si eres hijo de Dios. Una vez más, si eres hijo de Dios, sin duda te va a responder. Si eres hijo de Dios, vas a poder hacer lo que te voy a pedir que hagas. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces haz lo que te voy a decir que hagas. Noten lo que les dice en el versículo 6. Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La vanagloria de la vida, la jactancia del valor propio, de nuestro propio orgullo, ir más allá de lo que Dios tiene para nosotros, solo por orgullo, para probarle al mundo quiénes somos. Yo soy hijo de Dios, y porque soy hijo de Dios, yo todas las puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué tal si Dios no quiere que tengas victoria sobre esa situación en la que estás ahorita, porque a través de ella te está tratando de enseñar algo? De todas maneras, Dios está obligado a hacer lo que tú quieres. Y aquí el Señor le dice: ¿sabes qué, Satanás? Estás mal, hijo. Estás mal. Porque así como las escrituras que tú me citas son ciertas, también la escritura no tentarás al Señor tu Dios es cierta. A veces queremos comprobar que somos hijos de Dios tratando de declarar, de reclamar, de decir, de nombrar cosas y por la palabra de fe que se materialicen, porque soy hijo de Dios. ¿Cómo no Dios me va a querer dar esto? Y lo declaramos y lo hacemos y todo eso, pero eso es vanagloria, es la vanagloria de la vida, que quiere comprobar que somos algo que Dios nos ha dicho que somos,
pero no lo somos para aprovecharnos de ello como el niño fresa se aprovecha de la influencia del papi, ¿verdad? ¿Sabes quién es mi papi? ¿No sabes? ¿No me puedes dar esa multa? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Verdad? No seamos niños fresas que creemos que papi está ahí para cumplirnos todos nuestros deseos. Está ahí para darnos todo lo que necesitamos siempre. Está ahí para fortalecernos cuando somos débiles siempre. Está ahí para protegernos del resultado de los ataques de Satanás siempre. Pero a veces nos deja pasar por pruebas. A veces nos deja pasar por aflicciones. Porque tiene algo que enseñarnos, como vamos a ver más adelante aquí. Y luego noten también lo que dicen los versículos 8 y al 11 de Mateo 4. Dice: de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y noten, le mostró. Cuando le mostró, ¿qué estaba haciendo Jesús? Viendo. Le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y le servían. Noten, el deseo de los ojos. Eso es lo que hace Satanás. Mira, eso puede ser tuyo. Mírala, esa puede ser tuya. Míralo, ese puede ser tuyo. Mira todo lo que puedes tener. Si tan solo renuncias a eso, a esa religiosidad, a esa fidelidad a tu Dios y me honras a mí y haces lo que... Mira todo lo que puedes tener. Y ay, esos ojitos pispiretos, dice mi mamá. Ah, cómo se mueven, ¿no es cierto? Uy, cómo hay cosas que nos llaman la atención y las vemos y lo quiero, la quiero, lo deseo, lo necesito. Se ve hermoso, se ve lindo. Si tan solo pudiera obtenerlo, con eso tendría para ya no querer nada más. Y de vez en cuando logramos obtenerlo y quedó satisfecha la carne, quedaron satisfechos los ojos, quedó satisfecha nuestra vanagloria. No, porque siempre va a haber algo más que se nos va a mostrar para que vayamos detrás de ello. ¿A quién estaba tentando Satanás aquí? A Jesús. Ahora vemos en Hebreos una de las razones por las que Jesús tuvo que ser tentado. Porque a menudo pensamos, ¿pero por qué? ¿Para qué? Era Dios, era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Para que pudiera sentir lo mismo que nosotros cuando nosotros somos tentados. Y para que cuando vayamos a Él y le digamos: Señor, estoy siendo tentado por esto, aquello, por aquello otro, Él puede decir: ya sé. Yo sé lo que tú sientes. Yo sé por lo que estás pasando. Yo mismo lo pasé. Pero lo vencí. ¿Verdad? Y aquí hay otro punto que a menudo pensamos que la persona que vence el pecado, a menudo pensamos cuando vemos esto acerca de Jesús, bueno, pero Él era Dios. Él no podía pecar, él no cayó. ¿Cómo me va a entender a mí? No se trata de que no haya pecado. Yo no necesito, si soy adúltero, yo no necesito que otro adúltero me llame a cuentas y me diga: no te preocupes, no te preocupes. Porque el adúltero va a decir: mírame yo. Digo, yo pasé por eso, yo caí y pedí perdón y aquí estoy. Ahí dices: ¿qué? No, menso, no te preocupes tanto. No, yo no necesito a alguien que me diga eso. Yo necesito a alguien que me diga: mira, yo sé por lo que estás pasando, pero porque yo lo vencí, tú también lo puedes vencer. Porque yo tuve victoria sobre ello, tú también puedes tener victoria sobre ello. Y eso es lo que vemos en Cristo, que fue tentado, probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y eso es lo que necesitamos tener: alguien que pueda ayudarnos a ver que es posible vencer todas las tentaciones del diablo. Que es posible vencer todo aquello con lo que el diablo nos presenta para hacernos caer. Porque Él lo pudo hacer. Él nos dijo: en esta vida van a tener aflicciones, ¿verdad? Sí, en este mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo.
Y porque Él lo ha vencido y porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, nosotros con su ayuda también podemos hacerlo. Entonces, fue tentado en todo, pero sin pecado. En Hebreos capítulo 2, el versículo 18, lo leímos ya, dice, puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que, ¿qué? A los que son tentados. ¿Cuántos nunca son tentados de los que estamos aquí en este lugar ahora? Nunca. Entonces quiere decir que todos son tentados. Todos, absolutamente. En serio, no hay ninguno que nunca sea tentado. Quiero estar seguro. Porque si ese es el caso, entonces, noten lo que se nos está diciendo aquí. Él mismo sufrió la tentación. Y es poderoso para ayudar a quienes, a todos nosotros, porque todos nosotros somos tentados en algún momento, de alguna manera, a hacer una de esas tres cosas de las que les estuve hablando hace unos momentos. Entonces, todos somos tentados, nos conviene tenerlo a Él. ¿Por qué? Porque Él nunca cometió pecado. Él es perfecto. Profeta Isaías, hablando de Jesús en el Antiguo Testamento, nos dice en Isaías 53:9, se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió, noten, una sola mentira. Una sola mentira. En Juan 8:46, el mismo Señor Jesucristo hablando, dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Porque, noten la seguridad, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Él sabía que nadie podía acusarlo de haber pecado. Por eso pide que se lo digan. En 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, Pablo nos dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Y llévense ese versículo de tarea, examínenlo, estudienlo y vean lo que eso quiere decir, lo que eso significa. Porque si nosotros somos la justicia de Dios, ¿qué tan perfecta es la justicia de Dios? Perfectísima, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, en Cristo, ¿qué somos nosotros? Acuérdense que dije, en Cristo, ¿qué somos nosotros? Perfectísimos también. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, en Él somos perfectos porque Él fue hecho pecado por causa de nosotros. Vamos a verlo cuando lleguemos al capítulo 7, pero noten lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Y luego lo describe, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Se fijan? Eso es Jesucristo para nosotros. El sumo sacerdote que necesitábamos. No necesitábamos otro sumo sacerdote que fuera humano nada más. Necesitábamos un sumo sacerdote que pudiera traspasar los cielos y que pudiera llegar a la misma presencia de Dios con su propia sangre, la sangre de su sacrificio, para así calmar la ira de Dios contra la humanidad y que la humanidad a través de Cristo pudiera acercarse a Él. Por tanto, sigue diciendo el versículo 16 de Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para cuando necesitemos su ayuda. Miren, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros, por nuestros pecados. Es el sacrificio perfecto que se presentó delante de Dios para que nuestros pecados por su sangre puedan ser lavados. Amén. Pero también es aquel al que podemos ir para hallar gracia cuando necesitamos su ayuda. Cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por enfermedades, cuando estamos pasando por aflicciones, cuando estamos pasando por todas las situaciones difíciles que vamos a tener que pasar aquí en la vida, Él sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote a quien podemos ir confiadamente, nos dice en el versículo 6. Confiadamente podemos ir a través de Él, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia si hemos fallado, sí, pero también para hallar gracia cuando necesitamos ayuda. Me encanta la versión Reina Valera 60 porque dice, ¿quién tiene la 60? Dígame por favor qué dice. El oportuno socorro. El socorro que necesitamos justo en el momento que lo necesitamos, justo en el tiempo que lo necesitamos. Pero hay un requisito. Tenemos que acercarnos al trono de gracia. Tenemos que ir a Él.
Luego noten en el capítulo 5, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que el llamamiento de Dios a hombres los constituye sacerdotes para los hombres en la presencia de Dios. Y esos sacerdotes son los que presentan ofrendas, son los que presentan sacrificios por los pecados. Y porque son hombres, de igual manera que todo hombre, porque son débiles y tienen las mismas debilidades, entonces pueden identificarse con los hombres. Ahora, a menudo no sucede así, ¿verdad? A menudo los sacerdotes o los que se llaman sacerdotes de una religión u otra son los más duros, ¿verdad? Son los que traen el látigo, son los que, inclusive hay pastores, ¿verdad? Que traen el látigo, que quieren hacer que todo el mundo se someta a la palabra de Dios, sometiéndose a ellos. Y no se trata de que todo el mundo se someta a la palabra de Dios por medio de ellos. Se trata de que todo el mundo se someta a la palabra de Dios porque el Espíritu Santo se ha movido en sus corazones y les ha revelado que eso es lo que deben hacer como seres humanos. ¿Sí? El pastor no trae látigo. El pastor que trae látigo es un arriero, ¿verdad? No es pastor, ¿verdad? Entonces, se trata de identificarnos con todo ser humano, sabiendo que nosotros somos débiles como ellos y por eso intercedemos delante de Dios por ellos. Versículo 3 sigue diciendo, por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Nadie puede adjudicarse entonces a sí mismo el título o posición de sacerdote, excepto aquel que es llamado por Dios para hacerlo, así como fue Aarón. Y así como fue Aarón, también fue Jesucristo. Noten el versículo 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se le dio el que le dijo, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús fue asignado por Dios para ser el sacerdote que intercedería por los hombres delante de Dios. Sí, Dios lo asignó. Dios lo asignó, no él mismo, no fue él mismo el que se asignó, fue Dios el que lo asignó. Y luego noten que dice que fue asignado como sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Un orden que no es el orden arónico, un orden que no tiene que ver con los levitas, es un orden que ya estaba en existencia cuando Aarón fue llamado para ser sacerdote al pueblo. Un orden que presidía el llamamiento de Aarón mismo. El orden de Melquisedec. Y vamos a ver más acerca de este Melquisedec en Hebreos capítulo 5, en Hebreos capítulo 6, en Hebreos capítulo 7. Pero algo que dice acerca de Melquisedec en Hebreos capítulo 7 y el versículo 3 es esto. Nada se sabe de su madre ni de su padre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin. Pero noten, a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote ¿qué? Eterno o para siempre. Entonces es un sacerdote que ha existido siempre. Es un sacerdote que es eterno. No es un sacerdote que tuvo un comienzo como lo tuvo Aarón, ¿verdad? Cuando nació de su madre y de su padre. O los hijos después de él que nacieron de su padre y de su madre. Es un sacerdote que ha existido siempre. ¿Y es semejante a quién? Al Hijo de Dios. Vamos a ver más acerca de este Melquisedec más adelante. Versículo 7 dice, cuando Cristo vivía en este mundo con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Noten, y fue escuchado por su temor reverente. ¿Se acuerdan de cuándo fue que el Señor Jesús oró con esos ruegos y esas súplicas al Padre? En el huerto de Getsemaní. Ahora, se nos dice aquí que fue escuchado por su temor reverente. ¿Fue escuchado Jesús? Porque ¿qué estaba pidiendo Jesús cuando estaba clamando a Dios? Que la copa pasara de él, ¿verdad? La copa era ¿qué? La cruz, ¿verdad? La muerte. ¿Murió Jesús en la cruz? Después de tanto pedirle al Padre, ¿murió Jesús en la cruz? Entonces, ¿por qué dice que lo escuchó? ¿Por qué se nos dice aquí que las oraciones de Cristo fueron escuchadas? Qué bueno que preguntan, porque les voy a decir. ¿Ok? Escuchen esto, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a enfocar nuestra atención en la parte de la oración de Jesús
que le pide al Padre que haga pasar de él esa copa. Pero la oración tiene otra parte todavía más adelante. La otra parte de la oración fue que la voluntad de Dios se hiciera y no la de él mismo. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Entonces escuchó el Padre al Hijo. Sí. Lo escuchó y le dijo, no puedo hacer que pase de ti esta copa. ¿Ok? Y mi voluntad es que mueras clavado en la cruz. ¿Y qué estaba pidiendo entonces Jesús? Estaba pidiendo que a pesar de lo difícil que iba a ser para él, él pudiera aceptar y llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Saben que es difícil para nosotros como seres humanos pensar que quizás nuestro corazón roto, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones sean parte del plan de Dios para nuestra vida? Es difícil para nosotros pensar eso, ¿no es cierto? Es difícil pensar que este sufrimiento por el que estamos pasando, que este corazón roto con el que estamos lidiando ahorita, que esta situación por la que estamos viviendo sea parte del plan de Dios para nosotros. ¿Pero lo fue para Jesús? Sí lo fue para Jesús. Sí lo fue para Jesús. Y así como en el caso de Jesús, tenemos que pensar en la posibilidad de que este sea el caso, en lo que estamos pasando ahorita. Y es necesario que pasemos por ello, porque el Señor no lo está haciendo nada más porque sí, lo está haciendo porque tiene algo que enseñarnos. Con Jesús tenía algo que enseñarle. Noten lo que dice el versículo 8. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante ¿qué? El sufrimiento. El sufrimiento fue lo que enseñó a Jesús a obedecer al Padre, a someterse al Padre. Como Dios, Él nunca hubiera podido aprender a obedecer. Tuvo que despojarse de su gloria, humillarse a sí mismo como lo hizo y morir en la cruz. Es lo que Pablo nos dice en Filipenses 2, 5 al 8, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Jesús no tuvo que aprender a obedecer porque era un hijo desobediente, ¿ok? Jesús no tuvo que aprender a obedecer al Padre porque era un hijo desobediente. No aprendió a obedecer. Lo que aprendió fue lo que significa obedecer. ¿Para cuántos es difícil a veces obedecer la voluntad de Dios? Para mí es difícil a veces. Y los que no están levantando la mano están mintiendo. Es difícil obedecer a veces la voluntad de Dios. Es difícil seguir al pie de la letra lo que las Escrituras nos dicen a veces. ¿No es cierto? A veces lo leemos, a veces lo escuchamos predicado, a veces lo escuchamos de otros predicadores, a veces lo escuchamos en una canción. Y a veces decimos, oh Señor, eso está demasiado difícil para mí. Oh, Dios, tener que seguir soportando esto es demasiado. No me hagas, por favor. ¿Sí? Pero el someternos a esa voluntad de Dios nos enseña a esperar en Él y tener confianza en Él. ¿Sí? Y saben que el sufrimiento fue apropiado para el Hijo de Dios porque a través de ello aprendió a obedecer al Padre. Y la verdad es que las Escrituras nos dicen constantemente que los cristianos somos de hecho llamados a sufrir. Noten, Pablo y Bernabé estaban en la ciudad de Derbe en Hechos capítulo 14, los versículos 21 y 22. Nos dice ahí que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y ahí infundían ánimo a los discípulos y les alentaban a mantener la fe. Y les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar, ¿por qué? Por muchas tribulaciones. ¿Cuántos queremos entrar al reino de Dios? Levanten la mano. Para entrar al reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. Ay, pastor, no me diga eso. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo la palabra de Dios. Ahí usted haga con ello lo que usted quiera.
Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18, entonces nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué sigue diciendo ahí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero no se queda ahí. Noten el versículo 18. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. ¿Se fijan? ¿Qué hace? Viene una gloria mucho más grande, mucho más pesada que las aflicciones que estamos pasando ahorita. ¿Y saben qué? Las aflicciones que están pasando ahorita van a pasar, van a descansar un tiempo y puede que vengan otras. Los sufrimientos que están pasando ahorita van a pasar, va a pasar algún tiempo y puede que vengan otros. Pero aún así no se comparan con la gloria que vamos a recibir con Cristo Jesús. Amén. Versículos 9 y 10, mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más, nos dicen, y una vez que alcanzó la perfección, hablando de Jesús, llegó a ser el autor de la salvación eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está ese Melquisedec otra vez. Vamos a hablar más de él más adelante. Pero quiero que terminemos con esta escritura en Hebreos capítulo 4, 16, en donde se nos dice, por tanto, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, porque Él es mejor que cualquier sumo sacerdote, ¿qué podemos hacer? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para cuando necesitemos ayuda. Digan, ¿tenemos ese sumo sacerdote? Vamos a aprovecharnos de ello. Tenemos ese sumo sacerdote, vamos a aprovecharnos de él. Amén. Inclinemos nuestro rostro.